Entrevistas en La Noticia. Así es, amigos, estamos de regreso con importantes entrevistas, como habíamos anunciado, aquí en la cabina principal de la 105.7. Continuamos nosotros con nuestra programación informativa y en este espacio vamos a analizar uno de los temas que más preocupa actualmente a los ecuatorianos: la seguridad ciudadana, las medidas adoptadas por el gobierno nacional, el estado de excepción y el toque de queda que rigen varias provincias del país. La violencia criminal, los atentados, las extorsiones y los hechos relacionados con bandas delictivas siguen, amigos, generando preocupación en la ciudadanía, mientras el gobierno sostiene que las medidas extraordinarias buscan recuperar el control y garantizar la tranquilidad de la población. Para conversar y analizar este panorama nacional, hoy nos acompaña un experto en temas de seguridad y estrategia militar. Saludamos al general en servicio pasivo Warner Bravo, exsecretario de Seguridad Pública y del Estado. General, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. ¿Cómo está? Buenos días. Jesús, un buen día y un saludo muy cordial a toda la audiencia que nos escucha ya en una provincia tan querida para los ecuatorianos. Gracias por acompañarnos. General, para hablar acerca de la seguridad nacional, como nuestro primer tema de partida, ¿cómo evalúa actualmente la situación de seguridad que vive el Ecuador? Muy complicada, Jesús, muy complicada. Desde mi punto de vista, el Ecuador está bajo un ataque del crimen internacional organizado. Y no hay que hablar de los choneros, no hay que hablar de los lagartos y etcétera, porque realmente ellos son simplemente peones de una gran estructura supranacional que lo que hace es tener un buen negocio. Y si para ese negocio, que es el tráfico de drogas, de la minería ilegal, las armas, prostitución, tráfico de personas, etcétera, todos los delitos conexos, ellos tienen que emplear las armas, hacer corrupción, eh, matar personas, hacer sicariatos. A ellos no les importa mucho. A ellos lo que les interesa es cuánto es su rédito, y esos réditos estamos viendo que son demasiadamente altos. Por lo tanto, a pesar de las capturas que hace el Ecuador, en el caso del Ecuador, que creo que está como el segundo o tercer país que más capturas de cocaína especialmente hace, eso deben tenerlo en su empresa ilícita como pérdidas aceptables, porque si fueran unas pérdidas fuertes, ellos dejarían de estar haciendo este negocio. Entonces, realmente, ese poder supranacional hace que en el Ecuador se hayan puesto al servicio de estas mafias diferentes grupos, y que de una u otra forma están compitiendo, están peleándose entre ellos para tener el control de cierta parte de esta cadena logística de este negocio, y por lo tanto de ciertas rutas. Y ahí nos están afectando a los ecuatorianos, porque para lograr estos fines hay sicariatos, hay extorsiones, hay vacunas, hay minería ilegal, hay lavado de dinero, etcétera. Y entonces la situación que está al momento el Ecuador es muy complicada. Y yo pongo el ejemplo ahora que estamos en las noticias de este hantavirus, Ujú. de allá de un barco de pasajeros. Realmente ellos están en emergencia y estamos viendo de que el mundo se está movilizando para evitar la expansión de este virus. Así debería estar el Ecuador. El Ecuador debería estar en pie de guerra, todos, en pie de guerra todos, para evitar que el crimen organizado, que ya está enraizado en muchas instituciones y en la vida propia de los ecuatorianos, se siga expandiendo. Porque si no, simplemente esta epidemia del crimen internacional organizado nos puede hacer sucumbir como Estado, Jesús. General, y bajo su experiencia, ¿qué factores permitieron el crecimiento de la estructura delictiva y del crimen organizado en nuestro país? Lo que hay que analizar, Jesús, desde que no hicimos con una visión de estadistas, los gobiernos de turno, una proyección, una perspectiva de qué nos iba a pasar. Realmente el Ecuador estuvo muy complicado en el siglo anterior con un problema y una amenaza latente que teníamos a nuestro territorio, al cercenamiento de nuestro territorio,
que fue histórico, 200, 300 años en que fuimos perdiendo territorio y a la final terminamos con 253.000 kilómetros cuadrados en el continente y cerca de 1.100.000 kilómetros cuadrados en el mar. Pero una vez terminado ya un proceso de paz, las Fuerzas Armadas responsablemente ante la realidad geoestratégica que se vivía, tanto al norte con la producción de cocaína, cuanto en el sur con la producción de cocaína y también los movimientos subversivos. Y también en Bolivia se hizo una reapreciación y comenzamos a buscar el fortalecimiento del poder militar para evitar lo que nos iba a pasar. Sin embargo, después del proceso de paz, muchos gobiernos y muchos dirigentes de la época pensaban de que ya las Fuerzas Armadas no eran necesarias. Y hay que aclarar que las Fuerzas Armadas no están hechas para hacer la guerra a nadie. Las Fuerzas Armadas están hechas y están parte importante de la estructura del Estado ecuatoriano para mantener la paz, para mantener nuestra soberanía, para mantener nuestras fronteras. Sin embargo, no se hicieron y fundamentalmente esto pasó en el gobierno del expresidente Correa, durante esa visión de que no eran necesarias las Fuerzas Armadas, inclusive se pensaba de que las Fuerzas Armadas podrían hacer una especie de rivalidad contra su poder político y dar un golpe de Estado. Eso no ha sucedido, las Fuerzas Armadas nunca han sido golpe de Estado. Y nos dejaron en la indefensión, fundamentalmente inteligencia. Nos dejaron en la indefensión, porque no se aumentaron las capacidades estratégicas, porque se llevó todo el sistema de inteligencia, porque se puso una constitución muy garantista y que esa constitución de paso es para lo que pasaba en el 1996, 2000 con la caída del presidente Maguá, la dolarización, el golpe de Estado del expresidente Lucio Gutiérrez, el gobierno de Gutiérrez. Toda esa inestabilidad nos llevó a la constitución del 2008. Y esa constitución estaba para esa realidad. Ujú. Entonces no se fue actualizando la constitución y la norma para la realidad que vivimos hoy. Ahí llega el COVID y ese aislamiento que tuvo el mundo, esa soledad, posiblemente hicieron que se incremente los consumidores a nivel mundial. Y al haber consumidores, entonces hubo una presión para que haya mayor producción y eso ha reventado en cierta forma, si se podría hablar así, para que haya una sobreproducción de cocaína en los países vecinos al nuestro, el aparecimiento de otras drogas sintéticas y ante nuestra débil institucionalidad, que como digo, no hubo una visión prospectiva y de estadista de cómo fortalecer el poder nacional, nos dejaron en la indefensión, es decir, vulnerables a que venga cualquier crimen internacional organizado sirviéndose de nuestros ciudadanos de estos grupos delincuenciales, y ahí están las consecuencias, Jesús. General, con respecto a lo que usted ha analizado, ¿considera que el Estado como tal, no hablamos de quienes administran el Estado, de Daniel Noboa, de Guillermo Lasso, Lenín Moreno, no, el Estado como tal, ha reaccionado tarde frente a esta amenaza criminal? Si efectivamente Jesús, y tú has dicho unas palabras muy sabias, ha reaccionado. Cuando la prospectiva lo que nos debe permitir es adelantarnos a los hechos, pensando de que la realidad de hoy, ¿cómo va a ser la realidad en 10 años? Y entonces nunca se hizo esa visión para adelantarnos a los hechos y no reaccionar. Yo creo que hasta el momento el Ecuador como tal no tiene la iniciativa estratégica. Y quiere decir que adelantarnos a los hechos para atacar los puntos y las causas de lo que nos está llevando el problema. En cambio, el crimen internacional organizado, como digo, que es una superestructura que se sirve de nuestros paisanos, los llamados narcoterroristas, para poder ir actuando. Y ellos ya están pensando en el futuro. Ellos ya están actuando si tenemos un conflicto armado interno de cómo violar ese conflicto armado interno. Si tenemos un toque de queda de cómo contrarrestar eso, si tenemos un estado de excepción de cómo contrarrestar esto, si estamos mejorando la justicia de cómo contrarrestar esto, de cómo tomarse el SNAI, el ARCON, etcétera. Entonces realmente el Ecuador nos ha faltado una visión para no reaccionar. Yo había comentado en el mes de enero cuando el presidente nos había dicho que iban 10.000 militares a las provincias de Manabí y de Guayas Ujú. y íbamos a buscarles al enemigo. Y eso es lo que hay que hacer porque desde mi punto de vista hay un ataque del crimen internacional organizado a nuestro país
por la debilidad que estamos conversando. Y entonces nos estamos defendiendo. Pero cuando hablamos en términos militares, el ataque es la mejor defensa del Ecuador. Y el ejemplo que yo pongo es ahí lo que había pasado por muchos casos más en el asunto del Alto Punino. En el Alto Punino hubieron 11 militares masacrados e inmediatamente llegan las fuerzas del orden, los militares, los policías, los ministros. Pero a ver los cadáveres. Lo que necesitamos es que no haya pasado lo del Alto Punino. Es decir, cómo prevenir, cómo adelantarnos a los hechos. Eso es tomar la iniciativa. Y como digo, tú tienes una palabra clave, es reaccionar. Nosotros tenemos que accionar y no seguir llevando a contar muertos. Lo que nosotros necesitamos saber cuántos muertos hay del enemigo, no cuántos muertos, cuántos eh, sobornos, cuánta corrupción, cuántos jueces, etcétera, hay en el Ecuador, sino cuántos delincuentes han sido neutralizados, sea porque han ido a la justicia, a la cárcel o porque han sido eliminados, Jesús. Así es, general. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Continúe, por favor, con nosotros, general. Tenemos que dar una mención publicitaria para nuestros oyentes, pero luego retomamos el tema del toque de queda que se aplica actualmente en nuestro país. Mucha atención a esta recomendación, amigos. Este es tu Banco Banco. Cada día crece más. Y ahora somos mucho más. Este es tu Banco Banco, cada día crece más. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Banco del Pacífico apoya a quienes mueven el país, a quienes invierten, producen y hacen que cada día avance. Te acompaña en cada etapa con soluciones claras y respaldo financiero para llegar más lejos. Porque cuando tu negocio crece, crece el Ecuador. Creemos en tu esfuerzo y en lo que construyes todos los días. Banco del Pacífico, tu banco banco. Tecla Noticias. Y bueno, continuamos, amigos. Como hemos anunciado, estamos dialogando a esta hora de la mañana. Ya estamos de regreso, se encuentra con nosotros el general Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad del Estado. Y vamos también, por supuesto, a hablar acerca del toque de queda. Atención, amigos. El toque de queda general para usted realmente ayuda a disminuir los índices de violencia según los datos que se han revelado actualmente en el país? Eh, Jesús, yo creo que todo el mundo está preocupado en el toque de queda, en el estado de excepción, pero nosotros tenemos que ver el mapa completo, el mapa completo. Fuerzas Armadas están en apoyo a la Policía Nacional y están haciendo muy buen trabajo. La función de la seguridad interna y el orden público es de la Policía Nacional, siempre y cuando no cambiemos el rol de las Fuerzas Armadas ni de la policía, cada uno para lo que fue creado. Pero se está haciendo trabajo en el Larcón con la minería ilegal. Se está haciendo trabajo en la UAPE luchando contra estas mafias de quienes nos financian. Se está haciendo trabajo en el sistema de rehabilitación social para tener el control de las cárceles. Se está mejorando, creo, el asunto del control en los puertos para evitar que salga esta delincuencia. Se tiene apoyo internacional, especialmente de los Estados Unidos. El gobierno ha salido al exterior a buscar apoyo internacional y no solamente de fuerzas del orden, sino también inversión extranjera, que eso permite de una u otra forma eliminar las causas. Es decir, el esquema general de que no conocemos cuál es el plan que tiene, realmente está de una u otra manera funcionando en la coyuntura. Y como digo, sin la iniciativa estratégica que deberíamos tener. Pero ahí se hace el estado de excepción y se hace un toque de queda. ¿Y qué es lo que se intenta en el toque de queda desde mi punto de vista, fuera de que los decretos del presidente, el 329 y el 370, tienen una visión clara de evitar que las muertes violentas, que son desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, según lo ha dicho la Central Nacional de Inteligencia, disminuyen? Porque si se obliga a la población a no moverse, quiere decir que los delincuentes tampoco se mueven y va a cambiar su forma de actuar. Posible las muertes van a ser durante el día o van a migrar a otras provincias. Entonces, pero lo más importante de esto es que la población tiene que ser involucrada y la población se está involucrando porque un toque de queda en las 4 provincias en el mes de marzo y ahora en 9 hace que los ciudadanos
tenga que aceptar esta medida. Es decir, que vayan tomando conciencia que es una medida drástica, pero que es necesaria por los niveles de violencia que tenemos. Y eso se lo ha aceptado desde mi punto de vista la población, porque en el caso de marzo hubieron 100 millones de oportunidades, porque en esas provincias viven 6,5 de ecuatorianos, que tuvieron durante 15 días 100 millones de oportunidades de violar el toque de queda. A la final creo que fueron capturados 1.500. La población ecuatoriana es muy urbana, no es muy rural, ¿cierto? Y ahora 9 provincias creo que están involucrados 10 millones o 11 millones de ecuatorianos y vemos que no hay más de 1.500 detenidos. Quiere decir que la población acepta la medida drástica. Y de una u otra forma esa es una estrategia para que todos vayamos teniendo conciencia y no veamos, como se dice en el argot popular, los toros de lejos, como no me afecta, no importa, que se maten entre ellos, yo no soy parte, etcétera, porque esto tiene que tener conciencia nacional. Y por lo tanto, el toque de queda que en el mes de marzo nos debe todavía el gobierno porque nos dijo que iba a tener objetivos puntuales, con fuerza, no hubo un reporte al final. Pero ahora en este toque de queda, el mes de mayo, se están sacando los resultados al día. Pero sí sería interesante hacer una evaluación que lo debe hacer las fuerzas del orden y el presidente, si por lo que se planteó se logró. No solamente que estemos restringidos, no solamente que bajen las muertes violentas, sino que haya sido una herramienta para desarmar las estructuras. Y hoy, al parecer, hay 400 detenidos, hemos visto bastantes allanamientos. Yo creo que es otra en todo este gran mapa que digo yo de la lucha contra la inseguridad que se está haciendo. Desde luego, solamente con las fuerzas del orden y las fuerzas coercitivas. Necesitamos tener una visión más amplia, como decía, prospectiva, que nos permita con una visión integral buscar cuáles son las causas coyunturales y estructurales de la alta violencia, tanto en el Ecuador y desde el exterior ya sabemos, porque hay causas si hay producción de coca en Colombia y gran cantidad, vamos a seguir teniendo este problema. Por eso ahí es el apoyo de los Estados Unidos, ojalá se lo pueda lograr. Pero hay que ir ya no solamente a la fuerza coercitiva, hay que buscar cómo desarrollar la salud, porque salud apoya la seguridad, educación apoya la seguridad, producción apoya la seguridad, el Arcón apoya la seguridad, las parroquias, los cantones y las prefecturas deben apoyar en la forma preventiva la seguridad. Es decir, si el gobierno nos está debiendo una gran política o una gran política de Estado sobre qué queremos lograr, para que todos conozcamos qué es lo que piensa el gobierno, cuál es la situación que se vive, que ya más o menos la conocemos, y a dónde queremos llegar, para que tú y yo y las personas que nos escuchan, públicos, privados, ciudadanos de a pie, pescadores, empresarios, etcétera, digan cuál va a ser el rol de cada uno de nosotros en apoyar a que esta seguridad, la inseguridad vaya bajando y lograr mejores niveles de seguridad. Jesús. Sobre las provincias que están siendo actualmente aplicada esta medida del estado de excepción, eh, ¿qué necesitan adicionalmente para su perspectiva? ¿Qué estrategia adicional necesitan, ya sea social y preventiva, como más o menos usted tocaba en su intervención, para que puedan darse con mayor efectividad un complemento a las medidas actuales del estado de excepción general? Pongámosle, iniciando con el puerto de Pozorja, mejor control para que no haya la contaminación de nuestros containers con droga, ¿cierto? Entonces necesitamos un mejor control. Ahí necesitamos una estructura que realmente elimine la presencia de los grupos delincuenciales. Necesitamos mejorar la Cámara de Turismo con el Ministerio del Turismo para que haya una mejor infraestructura hotelera de servicios para que la población vaya hacia el turismo, no solamente en los periodos de vacaciones o en los periodos que dé el gobierno, porque en el caso de la provincia de ustedes está cerca de Guayaquil, que es una de las provincias más pobladas del país, y que con las vías que se tiene podrían acceder ahí, se me ocurre, cada fin de semana. Y por lo tanto, eso hace que haya mayores recursos, que haya mejor pago de impuestos, que haya mejor actividad y las personas que de una u otra manera
viven de esto no estén siendo tentadas y caldo de cultivo para la violencia. Mejorar el control a lo largo del litoral, en esas caletas pesqueras, en donde debería haber un control mejor y organizado del Ministerio de la Producción, para que nuestros ciudadanos no sean contaminados, para que no vaya alguien y les presione o les cohime o les venda para que lleven droga a través de lanchas. Entonces hay que mejorar esa infraestructura pesquera para que la población viva cerca de eso, ¿cierto? Hay que mejorar la educación, porque estamos viendo de que quienes están siendo cooptados fundamentalmente para estos grupos delincuenciales son jóvenes entre los 15 y 27, 28 años de edad. Y entonces, si esos jóvenes no tienen trabajo, hay que buscar cómo el Ministerio de la Producción crea polos de desarrollo. Se me ocurre zonas francas para evitar que esa población que no tiene trabajo y que tiene que comer todos los días, pues mañana alguien venga y ofrezca, qué sé yo, 500, $1000 por asesinar o por ser el ojo avisor de cuando vienen las fuerzas del orden o para el microtráfico. Pues tenemos que extraerles de eso. Entonces hay que mejorar la educación para que la población entienda de que estamos ante un peligro y fundamentalmente, Jesús, yo creo que hay que mejorar la base fundamental de la sociedad, que es la familia. Claro, La familia tiene que tener conciencia, ujú. que es la base de 17 millones y medio de ecuatorianos, papá, mamá, que desde luego tienen que trabajar. Pero ahí la trilogía en educación, papá, mamá, profesor y alumno, tiene que funcionar para extraerle y no dejarles solos a los jóvenes y sean incrementados. O sea, eso es la visión integral que debemos tener y no solamente el empleo de Fuerzas Armadas y Policía, que desde mi punto de vista lo están haciendo bien, pero como que están solos. Eso. Muy bien, general. Y hablando ya del tema también acerca del estado de excepción en nuestro país, ¿cree que bajo su punto de vista constitucional el estado de excepción sigue siendo una medida necesaria en nuestro país? Recordemos a nuestros oyentes que el estado de excepción es un mecanismo constitucional y jurídico que permite a un jefe de Estado asumir poderes extraordinarios para enfrentar situaciones graves e imprevisibles como la calamidad pública, la conmoción interna o conflicto armado, que es lo que estamos actualmente en el país, y que el derecho ordinario no puede hacerlo. Entonces, para su perspectiva, estas instancias, general, ¿cree que el estado de excepción sigue siendo una medida eficaz y necesaria? Jesús, ayer había un cuestionamiento a las palabras del presidente de que estamos en crisis de inseguridad o estamos en un conflicto armado interno. Estamos en una crisis. ¿Y por qué una crisis? Porque en la vida normal tuya o de las personas que nos escuchan, yo tengo un statu quo, me levanto, trabajo, regreso, pero si pronto algo me altera, una grave enfermedad, estoy en crisis, una crisis sanitaria. Si me quedo sin trabajo, estoy en una crisis de trabajo. Entonces, el Ecuador en este momento está en una crisis de inseguridad. Y la medida como el presidente, el actual presidente, está solucionándoles con la declaratoria de un conflicto armado interno, no internacional, es decir, al interior de nuestras fronteras. Cómo el presidente Lazo lo enfrentó es con los estados de excepción. Y así hay diferentes estrategias que van tomando los gobiernos. Pero en el caso del conflicto armado interno, la única forma en que las Fuerzas Armadas puedan actuar en apoyo a la Policía Nacional, porque si bien es cierto, la Policía Nacional ha sido sobrepasada por estos delincuentes que tienen mucho poder, porque quien es responsable del control del orden interno y la seguridad pública es la policía. Entonces el Estado tiene que hacer, y como se dice en el argot popular, echar mano de todo lo que tiene. Dice, Fuerzas Armadas apoyen en forma complementaria y puntual. Para que esto suceda, tiene que haber un estado de excepción. Si no, no podrían las Fuerzas Armadas legalmente, constitucionalmente poder actuar. Y es por lo que tú acabas de decir, conmoción interna, guerra interna, etc. Eso por un lado. Y por otro lado, nuestra constitución que está adecuada al 2008. La parte dogmática de la constitución, su primera parte, y la segunda parte de la estructural de cómo organizamos el Estado para lograr la primera parte, está para una visión del 2008. No está para una visión del 2026. Por eso es que yo apoyaba en la Asamblea Constituyente, porque la realidad del 2008, que esa constitución fue producto de
crisis política de la caída de Bucarán, de la dolarización de Magua, de Lucio Gutiérrez, etcétera, llegamos a esa constitución. Pero ahí éramos supuestamente una isla de paz. Hoy la realidad, fundamentalmente, tanto en seguridad, yo creo que en los otros aspectos seguimos igual como posiblemente en el 2008, no tiene adecuado la constitución y la estructura del Estado para enfrentar esta amenaza del día de hoy. Y por lo tanto, al haber una herramienta como el artículo 162 que permite el estado de excepción, se conculcan ciertos derechos y que estamos viendo que son de una u otra manera efectivos. La inviolabilidad del domicilio, que le permite a las fuerzas del orden actuar inmediatamente y no seguir un proceso de ir a buscar un fiscal que esté de turno o un juez de turno que autorice el allanamiento, porque cuando ya regresan las fuerzas del orden, posiblemente los delincuentes ya fueron alertados, ya sabían que les iban a llegar y ya no hay nadie. Nos permite actuar rápidamente, por eso hemos visto 25 allanamientos en los últimos días al mismo tiempo, eso permite el estado de excepción. Y para lograr esta información, la inviolabilidad de la correspondencia, tanto de la correspondencia escrita cuanto la que se hace por redes sociales, por teléfono, etcétera, para poder localizar a detectar al enemigo, localizarlo, identificarlo y actuar. Y el otro es la inviolabilidad del movimiento o el toque de queda. Si nos están diciendo que el toque de queda le obliga a los ciudadanos de bien, que somos del 99.9% y al 1% de delincuentes, posiblemente menos, a estar en un determinado lugar y ya se tiene información, entonces quiere decir que realmente se puede actuar. Entonces el estado de excepción funciona para esto, funciona para esto. Y como decía, si los ecuatorianos están aceptando una medida restrictiva, de a poco estamos involucrándonos todos, con el apoyo de simplemente no violar el toque de queda. Entonces vamos a continuar así, pero como también indicaba hace un momento, con una visión integral, hay que al mismo tiempo que utilizar Fuerzas Armadas y Policía actuar sobre las causas, tanto coyunturales cuanto estructurales, de la violencia. Y ahí viene el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Ahí viene la creación del Consejo de Política Criminal que está en ley y todavía no está instalado, que la función principal que tiene es prevención. Prevención. Hace algún tiempo antes de que comience a funcionar el puerto de Pozorca, cuando ya se comenzó la construcción, yo había indicado en algún medio de comunicación que allá van a ir los polos de violencia. Hacia allá se van a movilizar. ¿Por qué? Porque si la droga sale por un puerto, pues hay que contaminar ese puerto. Entonces, la pregunta prospectivamente es, ¿el alcalde del cantón, el prefecto de la provincia, tuvieron esa visión de cómo hacer prevención? De que no solamente el puerto iba a dar fuentes de trabajo, también iba a llevar todos los males que hace el desarrollo y todo puerto, la criminalidad, la prostitución, etcétera, etcétera. Entonces había que prevenir, organizar, estructurar, prever cómo iba a ser el cantón para evitar que la violencia aterrice. Para mala suerte, la violencia aterrizada por esa miopía de los gobiernos de turno y hoy estamos en un problema, pero nunca es tarde, lo estamos haciendo. Entonces, el estado de excepción de una u otra forma, Jesús, en todo este esquema de seguridad ayuda, no es la solución y no le veo otra forma para seguir empleando Fuerzas Armadas y Policía, pero hay que tener una política de Estado, digo yo. Así Una es. política de Estado que nos diga a todos los ciudadanos, 17 millones y medio ecuatorianos, a dónde queremos llegar, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, y ahí yo tengo que deducir cuál es mi trabajo, como Wagner Bravo, cuál es mi trabajo, cuál va a ser mi apoyo. Y si todos los ecuatorianos pensamos en cuál va a ser nuestro apoyo, como digo, en este toque de queda, en no violar el toque de queda, ya estamos ayudando a la seguridad, Jesús. Así es, general, queremos agradecerle por acompañarnos. Brevemente su mensaje en la parte final, por favor. Jesús, el Ecuador está en cuidados intensivos. Por eso ponía el ejemplo del hantavirus. El hantavirus hace una crisis sanitaria que no es solamente de ese crucero, está haciendo una crisis a nivel mundial para prevenir que se expanda. Eso es lo que tiene que hacer el Ecuador, entender de que el crimen organizado tiene tres amenazas: tráfico de drogas, minería ilegal, actos terroristas, y hay un alto nivel de corrupción. Tenemos todos que mejorar al Estado, tenemos todos que ponernos en apoyo. La crítica sana es buena, la crítica malsana es mala, pero también necesitamos desde el gobierno que nos digan
cómo quieren que le apoyemos. Eso es una política de Estado que haga y fortalezca todo el sistema de seguridad pública del Estado, antes sistema de seguridad nacional, para que entre todos, con un poder fuerte, con un patriotismo fuerte, vamos a entrar al Mundial en un mes. Ese sentimiento de ver todos frente a la cámara jugar a nuestros compatriotas también tiene que sentirse hoy, de ver cómo los militares, los policías, la UAP, el Arcón, todos están actuando. Y ahí preguntarnos si en el Mundial voy a decir gol y vive el Ecuador y Ecuador y Ecuador. Hoy tenemos que vestirnos la camiseta tricolor y también decir el Ecuador nos necesitamos salvarle hoy que está en cuidados intensivos. Y eso es responsabilidad de todos. Eso.